Pero, ¿quiénes vinieron el sábado pasado y escucharon mi mensaje? ¿Habrá alguno? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Quiénes entraron en la página y escucharon mi mensaje por YouTube? Dos. Tres. Muy bien. Nos tendríamos que ir a escuchar el mensaje del sábado pasado porque no les puedo pedir la consigna del mensaje porque no lo han escuchado. Cuando estábamos en pandemia y había solo un mensaje que se subía a YouTube, usted, como muchos, entraban y escuchaban el mensaje. Y entonces aparecía ahí la gente que había escuchado el mensaje. No es que de pronto usted tenga la obligación de... Me preocupa que no tenga la motivación. Porque la consigna del sábado pasado era superar la irresponsabilidad. Y que yo les iba a preguntar en qué han estado ocupados durante toda la semana. ¿Qué habían hecho el sábado a la noche, después de haber escuchado el mensaje, los que estuvieron, o eventualmente después de haber escuchado el mensaje por YouTube? La irresponsabilidad es una característica nacional. En este tiempo la Argentina está sumida en una bancarrota casi total en las áreas fundamentales: educación, salud, administración, progreso, proyecto, futuro, porque hay un alto porcentaje de irresponsabilidad. La gente no quiere rendir cuenta a nadie. Y que eso había entrado ya en la iglesia porque de alguna manera uno se permea de esas cosas. Bueno, entonces no puedo pedirles nada hasta que no escuchen el mensaje. Yo lo volví a escuchar esta mañana otra vez, antes de venir para acá. O sea, si usted quiere, puede. En Cristo el que quiere, puede. El problema no es Cristo y su poder, sino es el querer y la prioridad suya. Bueno, el tema de hoy está alrededor de la esperanza. Y vamos a leer para ello 3 pasajes. Voy a pedir que Lore leyó uno al comienzo que tiene que ver con el mensaje de hoy. Está en Santiago 2, del 2 al 4. Santiago 1, perdón. Le doy la bienvenida a quienes han venido por primera vez hoy, después de un tiempo. Santiago 1, del verso 2 al 4. Anoten también Romanos 5, del 1 al 5, y Primera de Pedro 4, del 12 hasta el 19, por allí. Eso para complementar la lectura en casa, la que yo les digo que hacía cuando recién empecé en el Evangelio. Yo terminaba el mensaje el domingo a la noche, que predicaba el pastor Paso, yo sentado en el segundo banco, ahí, enfrente, tomando nota, y llegaba a casa a las 10 de la noche, 10:30, y repasaba todo el mensaje en mis notas y en los textos y tomaba decisiones. Esa era una tarea que no dejaba para el lunes, la hacía el domingo a 1:30 de haber terminado el culto. Yo no sé lo que hace usted, pero me da la impresión de que nos está faltando un poco de esto. Vamos al pasaje de Santiago que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a Romanos 5 del 1 al 5. Otra vez dice, justificados pues por la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos paz para con Dios por medio de Él, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y vamos ahora a 1 de Pedro 4, 12. 1 de Pedro 4, 12. Primera de Pedro 4, 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sigamos. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, ni por alguno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el juicio con dificultad te salva, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, en principio, 4 verdades prácticas relacionadas con esto. Estos textos tienen dificultades para aplicación o para aplicarla a todas las personas. Esto es para creyentes, es para ustedes, es para mí, es para los creyentes, no es para una persona que no ha nacido de nuevo, porque en algún momento hace el contraste. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del otro que no obedece al Evangelio? O sea que el Evangelio tiene un desafío de obediencia. Y en esa obediencia uno le encuentra sentido a las pruebas. Verdades prácticas acerca de las pruebas. Allí el apóstol Pablo dice: gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Yo tenía dificultades en un tiempo para encontrarle la vuelta a esto. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Usted y yo sabemos que los creyentes, cuando nos vienen alguna de estas ventiscas incendiarias, se quema lo que probablemente no tiene mucho sentido. Y uno lo llama una cosa extraña cuando la Biblia dice que la lectura que hacemos de las pruebas depende del estado interior y de las prioridades nuestras.
Apareció mucho en el mensaje de Federico la palabra refugio. Y un refugio en zonas de huracanes, en zonas de maremotos, en zonas así, un refugio es un lugar donde el propósito es preservar la vida. Y cuando sale del refugio descubre que todo lo que tenía ya no está, pero sí había que preservar la vida. Y es interesante que acá a las pruebas las compara con la metáfora del fuego. Y se practica mucho esto en los campos, limpiar el campo por el fuego. Es así que se producen también incendios en Entre Ríos, en las islas, en Corrientes, en Santa Fe, aún en San Juan. Se limpia el campo con el fuego. ¿Y qué es lo que en realidad quieren hacer? Y es sacar de la tierra lo que ya no sirve y que podría ser un compromiso para la fertilidad de la tierra en el futuro. El fuego termina con lo que se puede quemar, con lo que ya se usó, con el resto de lo que ya no tiene fruto. Entonces, el apóstol usa acá una metáfora que no es desconocida para nosotros. Amado, no os sorprendáis. Creo que la primera cosa que hacemos cuando nos viene una cosa rara es sorprender. ¡Oh! Mirá esto, mirá, nunca, claro, es sorpresa porque no está en nosotros el principio de la responsabilidad. La responsabilidad significa que una persona está funcionando bajo autoridad para tener autoridad y que tiene que dar cuenta a la autoridad de cómo le fue con lo que llevó a cabo como asignación. Una persona responsable, una persona que responde a alguien por los dones y las asignaciones en función de las capacidades que se le pidió hacer. Un creyente está llamado a ser forjado por el Espíritu hasta que lleguemos a parecernos a Jesús. Por lo tanto, si no tenemos en mente eso, cualquier fuego de prueba que tiene el destino de quemar cosas que están en exceso o que son innecesarias, porque de pronto descubrimos que cuando estamos en una prueba, se reavivan cosas como la lectura de la palabra, la búsqueda de Dios, la oración, el clamor, revisar, cosas que tendríamos que hacer de una manera cotidiana. Por eso es una sorpresa, porque no esperamos, no contamos, no creemos que tenemos que ser probados para ser aprobados e ir a otro nivel. No consideramos el tener que dar cuenta, ya sea a Dios, ya sea a la iglesia, ya sea a su superior, ya sea a su padre, ya sea a su madre, a su hermano, a su líder de grupo, de cómo van las cosas. Creo que nos ha sucedido más de una vez que de pronto cuando este fuego de prueba viene, lo primero que aparece es la sorpresa. Después de la sorpresa, escuché a una persona decir, yo estoy enojada con Dios. Después de todo lo que le he servido, después de todo lo que he hecho, después de todo lo que he... Y ahora miren lo que pasó. Y lo que pasó tenía que ver con algo en su familia, por decisiones tomadas y consecuencias tomadas, y se desarmó todo lo que tenían, se les cayó el naipe. ¿Estaba enojada con Dios? 3.000 personas cada día, entre esas niñas y niños. Ahí está. El segundo pasaje de Primera de Pedro 4, versículo 13, el segundo pasaje, dice, gozaos. ¿Cómo me voy a gozar
de una prueba, una dificultad, un diagnóstico, una enfermedad, una cuestión que va a traer una complicación económica, de salud, de pérdida, de cambio de ritmo, que interrumpe, que... ¿Cómo voy a gozar? Y vuelvo otra vez, uno ignora cómo funciona el proyecto de santificación de Dios con nuestra vida. Cuando tenemos metáforas cotidianas, hay que ir a la escuela primaria para concluir la primaria y entrar a la secundaria. Hay que ir todo el año al primer grado para ser promovido a segundo grado. Y hay que rendir diferentes estados de conocimiento y de aprobación. Tienen que rendir examen. Cuando uno se ha preparado, ir a un examen preparado es una alegría. Porque sabe que el examen no lo atemoriza, sabe que el examen lo va a poder rendir bien. Cuando uno se ha preparado, más allá de las contingencias que puedan ocurrir, su corazón está en paz. Mi primer fracaso en la Facultad de Ingeniería fue con Física 1, con el profesor, el ingeniero Mayol. Un profesor con una didáctica práctica, él te hacía hasta oler las sustancias cuando te explicaba. Hacía todo tipo de mímica y decía cuando uno lleva un peso y se ponía colorado diciendo lo que producía el peso. Rendí con un 2 y yo me había preparado una materia larguísima, pero evidentemente no respondía a las expectativas y me encajó un 2 y me dijo, mire Rena, yo le podría poner un 5, un 6, pero ¿sabe qué? Me da la impresión de que usted no se merece un 5 o un 6. Le voy a dar la oportunidad de que vuelva a repasar la materia y venga a sacarse una mejor nota. Así que le he puesto un 2, pero no porque usted sea, no, es que quiero ponerle una mejor nota. Y uno dice que yo con un 5, un 6 salgo al galope, pero bueno, qué sé yo, es como si Dios te dijera, te estoy chamuscando entero porque te quiero promover a otro nivel. Aleluya, gloria a Dios. Nah, qué gloria a Dios. ¿O no? Que te encajen un 2 porque te mereces un 8. Nah. El asunto es que me tuve que volver a preparar. Y sí, fue así. Fue la primera materia que rendí con 10, Física 1. Increíble. Pero el profesor se gozaba cuando yo daba las explicaciones y yo me deleitaba poder dar las explicaciones mientras rendía. Después me pasó que rendí dibujo, también estaba en primer año. Yo había tenido escuela técnica, o sea que había estudiado dibujo técnico todos los años de los 6 años de la escuela técnica, dibujo 1, dibujo 2, dibujo 6, y era una materia que me gustaba. Entonces cuando fui a rendir dibujo 1 era más o menos como el tercer año de la escuela técnica. Y entonces yo estaba firmado en una mesa en la sala grande ahí, y se vino a charlar y charlábamos. Le digo, pero mirá vos, yo comentaba lo que estaba rindiendo otro, le digo, uy, mirá las rayas que hizo. Sí, pero mirá, tiene un dibujo tan sencillo. Y charlábamos, y él pensaba que yo era un ayudante, veo que están a veces los ayudantes, o otro, y charlábamos. Y iban pasando, y en un momento dice, bueno, Rena, bueno, ese soy yo y me toca a mí. Y entonces él me dice, vos que venías a rendir. Y él ya me había visto rendir, porque habíamos estado comentando todos los trabajos que se iban haciendo allí, y yo le decía, pero mira acá, mira allá. Me dice, borrá y hacé ese otra vez. Me hizo hacer eso, ni bolilla me prestó. Y me dice, listo, andate nomás. Me encajó un 10 y se fue. Entonces la pregunta es, ¿cómo leemos todo esto? Porque dice, la prueba
produce perseverancia, algo que nosotros nos falta. O sea, Dios no nos está trayendo un mal propósito. Y en Romanos dice que trae esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Cómo se va a avergonzar de una nota bien sacada? Gozaos, porque te vas a gozar en la prueba. Dice, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, los miembros, por ahí decimos: Señor, tú que eres la cabeza, derrámate en bendición, derrámate en iluminación, derrámate en fortaleza. Y Él dice: qué bien me conciben, porque yo como cabeza me quiero derramar sobre cada miembro. Dice que hay tantas neuronas de la cabeza en el estómago que produce casi un diálogo entre las neuronas de arriba y las neuronas del estómago. De tal manera que a veces el cerebro se sujeta al cerebro que hay en el estómago. Una cantidad impresionante de neuronas con la misma capacidad de gestar reacciones. Si la cabeza ha experimentado una serie de pruebas y ha salido aprobado, también eso es parte del derrame en los miembros. También eso es un desafío a alcanzar experiencias de la cabeza como miembros del cuerpo. Por lo tanto, tendríamos que saber que esto no es una circunstancia en una currícula, sino que es una materia obligatoria de todo el tiempo y de una manera permanente. Usted tiene que rendir examen. Usted tiene que dar una prueba. Y que el propósito es que usted ascienda a otro nivel. Y esas pruebas pueden ser cotidianas, transitorias, como que se te cae un rallador y cuando va bajando te rebana la yema del dedo, diría Norma. No está allá. Toca el rallador, un rallador bonito, lindo, hermoso, raya como los dioses. Y no alcanzaba ella y lo toca, hasta que lo desequilibra y se baja. Y en eso cae el rallador y ella quiere agarrarlo y justo baja con el lado de esa cuchilla que tiene, ¿veo? Para cortar la papa. Y para colmo, no estaba para arriba, estaba para abajo. Y bajó el dedo y le rebanó la yema, le quedó ahí la yema. Es una prueba. Es que anda con el dedito así, tiene una serie de limitaciones, sumado al golpe que toca la columna. Todo esto le pasa a la iglesia también. No estoy hablando de accidentes domésticos solamente. Estoy hablando de la mamá que tiene un bebé, que lo prepara para venir al culto, lo preparó, lo cambió, se termina de cambiar ella y cuando lo va a levantar escucha y dice: oh no, por favor. Y dice: bueno, espero que sea poquito. Y empieza a desarmarlo al bebé y se ha pasado todo, la ropa, el cosito, tiene que sacar, casi lo tiene que bañar. Y hay una reacción interna, es una prueba también. También una prueba para el marido que estaba listo para salir, le dice: ¿y qué pasó? Claro, el bebé, y él no sabía lo que había pasado adentro, y está poniendo a prueba también su reacción. Son pruebas. Esas son las mínimas. Están las pruebas de temperamento, las pruebas de carácter, las pruebas de relación. Están las pruebas de trabajo, las pruebas de cambio de laburo, el hecho de que no te paguen a tiempo, el hecho de que te echen del trabajo. El tema de un diagnóstico, el tema de una enfermedad
que de pronto pensaba que era el tema del temor al COVID, el tema del COVID que llegó y del COVID que se llevó un ser querido. Y de pronto estamos ahí con... La pregunta es, ¿cómo encaja todo esto en la vida de un creyente? Y eso depende del creyente. Porque en un momento, Primera de Pedro dice, si el justo con dificultad cesa, ¿dónde va a ir a parar el que no obedece al Evangelio? O sea que la obediencia a la palabra de Dios como una actitud permanente nos prepara para considerar que estas cosas deben ocurrir, tienen que ocurrir, y no una vez, y no de una sola especie. Hay pruebas de diferentes especies, niveles. Algunas vienen de manera personal, íntima, física, de la salud, de la economía, otras de la relación, del trabajo, de la sociedad, de la iglesia. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo puede ser una cabeza que ha padecido todo esto y el cuerpo nada? No, escucha. Yo no quiero ser parte de, bueno, tener que también el gozo, la gloria, la victoria, la esperanza y la prueba. Así que gócese por una y por la otra cosa. Y dice, pero ¿cómo voy a gozar? Porque de pronto ocurra... ¿Cuál es el fruto de eso? Entonces no estamos viviendo conscientemente en la dirección de los propósitos de Dios. Por eso dice, no se sorprenda. Pero si es una sorpresa que te agarró desprevenido, es porque no estabas viviendo conscientemente. Como decía Lore hace un rato, tengamos cuidado que por ahí no vivimos con las expectativas correctas. Tenemos expectativas y cuando no se cumplen, uno se enoja. Las mujeres piensan que los hombres son adivinos. Y no hay tipo más tarado que el hombre cuando la mujer espera que adivine lo que ella quiere. Cuando están de novio dice, ay, yo esperaba que vos te ibas a dar cuenta de qué y de que yo quería esto, pero no me dijiste nada. El tipo es un eunuco espiritual, no entiende. Pero como ella tiene expectativa, de pronto él descubre que el ambiente se cambió, que está molesta, y él descubre que está enojada y uno no sabe por qué. ¿Y qué te pasa? ¿Qué me va a pasar? Pero decime qué hice. Claro, no dice nada, está callada, pero vos sabés que la atmósfera no es la misma. Y después te enterás que ella tenía expectativa de que vos tendrías que... Y el hombre anda en nota. Así que no practiquen esa expectativa, mujeres, con los hombres, porque es una materia que Dios no le hizo cursar al hombre. Así que en eso el hombre, cero. Ahí está, ahora. Ahí está. Písele el callo para que se dé cuenta, dice el otro. Es que si Dios la ha creado a la mujer así y al hombre así, debe ser por algo. Entonces, ¿por qué estar luchando contra algo que no funciona? Pedro no fue el único apóstol que escribió sobre este tema de las pruebas. También lo hizo Santiago. Y Lore leyó el pasaje de Santiago. Pero vamos a ver estas 4 cosas. Número 1, de estos versículos que estamos leyendo, hay 4 aspectos de las pruebas. Primero, es común que los cristianos enfrentemos pruebas. Es común, es necesario. Debemos enfrentar pruebas. Tenemos que ser probados. Nunca nos dijeron cuando nos predicaron el Evangelio, usted de ahora en más, cada materia de crecimiento va a tener que dar un examen. ¿Y cómo es eso? Y vio que a veces le dicen, usted va a tener que hacer el curso de las primeras
5 lecciones que damos. Hay que estudiar. Y sí, hay que estudiar. Yo lo dije en el mensaje del sábado. Ustedes van a tener curiosidad. ¿Saben las cosas que dije? Yo esta mañana dije, y todo esto dije. Seguramente si los hermanos han escuchado esto, no va a venir ninguno. Y dije, a lo mejor voy a tener que predicarle a los músicos nada más. Y miren, están ustedes todos acá. ¿Saben por qué? Porque no escucharon el mensaje del sábado. Por eso han venido. Las pruebas y los desafíos de crecimiento son comunes a todos los cristianos y tienen que venir, y no una, sino una y otra y varias a veces al día, porque eso desarrolla el carácter. Y Dios está involucrado en ello. Nunca usted permita que alguien le diga, ahora entregaste tu vida a Cristo, se acabaron los problemas. No, ahora vienen problemas propios de la vida cristiana. Ahora entrar a la universidad, vas a cursar las materias, se acabaron los problemas de la secundaria. Más vale, se acabaron los problemas de la secundaria, se acabaron los problemas de una vida sin Cristo. Ahora vienen los desafíos de una vida en Cristo. ¿Qué le pasa? ¿Nunca se lo dijeron? Pues despabilese, así es. Si está pasando por prueba, usted es la regla, no la excepción. A todo el mundo le pasan cosas. Ay del que no tiene la esperanza que usted tiene. Ese debe ser el reclamo. Usted va ahora al hospital y encuentra gente que tiene el mismo diagnóstico que usted y está desesperado porque no sabe a dónde puede llevarlo. Y usted tampoco sabe a dónde puede llevarlo, pero puede decir, Señor, tú eres mi pastor. Y nada me va a faltar de lo que haga falta de parte tuya en esto. Y entonces le pregunta a la persona, ¿y usted qué tiene? Y yo tal cosa, igual que yo. Y sí, ¿y por qué usted está tan tranquilo? Testimonio. Y ahí viene el gozo. Lo están por cascar a Jesús. Y le dicen, vos podés cascarme, pero no podrías hacerme nada que el Padre no haya permitido, no te permita a vos hacer. Así que lleva adelante lo que tienes planeado. Yo me voy a gozar en saber que lo que vos vas a hacer conmigo es parte del proyecto del Padre y que yo debo demostrar que dependo de Él. ¿Qué nivel no? La segunda cosa, las pruebas provienen de varias categorías. Podrían ser físicas, emocionales, financieras, espirituales, relacionales, podrían ser inesperadas, tocar a la puerta de su negocio, de su familia, en cualquier temporada. Puede pasar mientras va de vacaciones. A nosotros se nos cayó una valija donde iban las zapatillas y un montón de cosas. A los chicos se nos cayó y cuando nos dimos cuenta ya se había perdido y se dieron cuenta los chicos que otra se estaba por caer y dijimos, uy, vamos de vacaciones, justo se cae la mochila, ¿no entiendes? Cuántas cosas. Ay, santo. No teníamos tanto entrenamiento para decir gracias, Señor, por la valija que se nos cayó. Pero la Biblia dice, dan gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Así que hay un propósito. El que tengamos esto fuera de curso no significa que no van a ocurrir. Entonces las pruebas vienen de diferentes categorías, podrían llegar en cualquier momento, podrían llegar súbitamente, como un accidente automovilístico del cual usted ni siquiera pensaba. Estamos terminando el culto y de pronto me dice, papá, sí,
Soy yo, el Johnny. ¿Qué pasó? Choqué. ¿A dónde? En Líbano y Bahía Blanca. Líbano y Bahía Blanca. Allá. Pero si vos habías ido a llevar a una chica para allá. ¿Qué está haciendo ayer? Lo que pasa es que aprovechando, se fue de raje, dejó la chica, se fue por acá y San Miguel, agarró Líbano para poder ir a saludar a un amigo que está cumpliendo años y volver. Y como tenía que hacerlo en tiempo rápido, iba, no sé si por dentro, por arriba o por abajo. El asunto es que se le cruzó en la calle Bahía Blanca, que hace así, una Ranger, un Ford Ranger, y no se corrió. Y en 3 segundos 37.000 pesos se redujeron a 15.000. Sí. Entonces le digo, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Y tu compañía? Bien. ¿Y a la otra gente? No, están bien. Bueno, ya voy para allá. Y me fui con Timo en el auto, iba pensando ¿qué le iba a decir que no dejara un daño aparte del que ya había ocurrido? Y tuvimos que, bueno, nos quedamos, llevaba un año, no tenía, qué sé yo, no tenía 10.000 kilómetros, la Gold Country, nuevita, bonita. Súbitamente. Y de esas he tenido varias. Podrían ser prolongadas y no cortas. Como un extenso caso legal, una enfermedad moderada o duradera. Las pruebas pueden ser de naturaleza pública o pueden ser privadas. Puede que le esté ocurriendo solo a usted en el barrio y nadie sepa lo que usted está pasando. Podrían relacionarse directamente con nuestro pecado o con el ajeno, o no está relacionado con el pecado. Son diversas, o sea, usted se da cuenta que mirando para atrás usted escupió la cara del diablo, le echó la culpa al mundo, se enojó con un montón de personas y no se le ocurrió preguntar, Señor, ¿cuál es el propósito final de esto que está pasando? Porque nuestra vida aquí es un instante, el proyecto es que seamos parte de la esposa de Cristo eternamente con Él, y no puede ahí estar algo chamuscado y sin terminar. Y este es el tiempo de perfeccionar. Oh, si hubiera sabido, me hubiera quedado como un incrédulo. Y también es una opción, el infierno tiene entrada pero no tiene salida, así que todavía tenés tiempo de volver atrás. Algunos es como si ya lo hubieran hecho, porque no se han dado cuenta que todo lo que ha pasado en sus vidas tiene un propósito de perfeccionarlo para aquel momento pleno y eterno donde no se pueden aceptar cosas chamuscadas ni quiñadas. Por eso las pruebas. La prueba puede ser como una roca que golpea el agua. Con franqueza, algunas pruebas parecen surgir absolutamente sin razón alguna. Le tocó como las que por la desobediencia de Jonás le tocó a los... Y dice, pero pobre tipo,
por llevar a este desgraciado ahí, les agarró la tormenta, tuvieron que votar cosas importantes, les agarró un miedo, y al final, ¿cuál es el propósito para esta gente? Y dejaron la idolatría y conocieron a un Dios personal, al final se convirtieron en adoradores de Jehová. O sea que junto con la prueba tuya, tiene que tener un propósito colateral de bendición para otros. Si eres una respuesta genuina, si no eres más de la desesperanza que hay en el mundo. En tercer lugar, las pruebas examinan la fe. No importa cuál sea su fuente, su intensidad, hay algo vinculado al sufrimiento que tiene que ver con volver a lo básico y esencial, volver a Dios, a su palabra, a la oración, a la esperanza, a la confianza, a la iglesia, a los hermanos. A la normalidad de la vida cristiana. Las pruebas examinan nuestra fe y estiran nuestra confianza en Él. Nos obligan a regresar al cimiento de la fe sobre el cual descansa nuestro fundamento, y esto se convierte en un proceso necesario de refinamiento. Las pruebas examinan nuestra fe. ¿Cómo dice el texto? Puede poner el texto de Santiago 1, verso 2. A ver, ¿cómo dice Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando Dios no examina algo es porque no lo tiene en su currícula. Y cuando no viene al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro es porque Él no está en la nómina. Eso es más grave que la prueba. Versículo 3, mire cómo dice: porque la prueba de vuestra fe, esto lo tiene que saber usted, la prueba de vuestra fe produce, la prueba de vuestra fe, no la prueba de su cuerpo. Su cuerpo, dice, está siendo probado por una enfermedad, pero su cuerpo no es fe. Está siendo probado su memoria, pero su memoria no es fe. Lo que está siendo probado con la prueba es su confianza relacional con Dios. ¿En qué nivel de confianza relacional usted se maneja? El pasaje por allí que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos no significa andar con la cara de tierra mojada. Humillar significa reconocer que la fuente es Dios y que es todopoderoso. Y cuando viene la prueba, yo busco en Él. No porque sea un inútil, sino porque sé que las herramientas y los repuestos para arreglar este estado de situación las tiene Él en su depósito y están en su palabra, en su espíritu, en su iglesia, en su compañerismo, en su cabeza. Humillarse no es algo de lo cual uno tenga que avergonzarse. Es una actitud normal en la vida de un cristiano que sumisamente busca a Dios. Y a lo mejor es de temperamento colérico, el tipo es enérgico, pero es humilde porque esencialmente depende de Dios. Y por ahí encontramos un flemático dormido y que dice: este es humilde, y a lo mejor tiene un ego impresionante que no se lo puede ni
cortar con una cuchilla. O sea, no hay que confundirse. La prueba de vuestra fe, vuestra confianza en Dios, produce paciencia. Paciencia, un autor la ejemplifica, porque la palabra paciencia también se usa para describir la plataforma de los barcos de guerra, la cubierta de estos barcos de guerra que llevan aviones, helicópteros, donde aterrizan los aviones, son portaaviones. Y a esa plataforma se le llama, con una palabra descriptiva, paciencia. O sea que es capaz de soportar sobrecargas que están más allá de su estructura básica. O sea, es capaz de llevar las cargas de otros, soportar los embates de otros, sin perder el equilibrio y sin perder la estructura y la razón de ser. Y aterriza un avión y otro avión y choca un avión y se da un incendio, y si hay que echarlo al mar porque no sirve, lleno de pertrechos, pero lo cargan en un lugar y se mueve con toda esa carga y la libera en otro lugar. Paciencia, la capacidad de ser de utilidad única para situaciones que vienen sin esperar, pero que uno no las deja ahí, sino que las carga y camina con ellas. Y puede que te mueras con eso, porque eres un portaavión. Toda la vida con aviones encima, y sí, soy un portaavión. Para eso te crearon. Siempre sobrecargado sí. Y cuando no está cargado de portaaviones, a ver, ¿para qué? ¿Qué está haciendo ese portaavión? Sin aviones, sin pertrechos, sin helicóptero, sin gente. ¿Qué? Y está pudriéndose. Y un cristiano que no pasa por pruebas se está pudriendo. Las pruebas examinan nuestra fe y estiran nuestra confianza. Y en cuarto lugar, sin pruebas no puede haber madurez. Santiago dice en el versículo 4 que Santiago 1:4 podemos llegar a ser perfectos y cabales. O sea, hay cosas que no terminan en nuestra vida. Están ahí, sin terminar. Secundario, incompleto. Curso, me faltan 2 materias. Es como las mujeres que terminan el pullover y dejan sin, ¿cómo se llama? Malletar el último punto, dejan ahí, de tal manera que si el gato agarra la cosa y dispara el gato, le desarma el pullover en un asunto, porque cuando uno teje a 2 agujas, cuando quiere acordar, es algo así. Yo me acuerdo que y uno, igual que los botones, un hilito, no lo tire. ¿Por qué? Y porque si tira el hilito se cae el botón. Se cayó. Sin terminar, sin malletar, sin el nudo final. Santiago dice, sean pacientes con la prueba, permitan que llegue a su término. Cuando lo haga, será una mejor persona. Tendrá más paciencia, más comprensión, más tolerancia, comprenderá mejor a los que están. Recuerde las palabras de el compositor: si jamás tuviste un problema, jamás sabrías que él puede solucionarlo, jamás sabrías
lo que la fe en Dios puede hacer. Quiero terminar, ya me están tocando la música. ¿Tenés algo conmigo vos? El texto de Primera de Pedro nos dice, búscamelo por favor, Primera de Pedro 4. Ninguno padezca como homicida. Sigue el siguiente. Siguiente. Más 15. Ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Quiero terminar con esta nota. La palabra de Dios es increíble. Desnuda el corazón del hombre sin regenerar como ninguna cosa. Si alguien quiere saber sobre la psicología motivacional de las personas, tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo lleve por los vericuetos de la palabra. Oh, es un placer. Usted no querría salir de ahí. No sé por qué tanta gente le cuesta entrar en esto. Pero mire, hay pruebas que vienen inesperadas, vienen por consecuencia de otro, vienen por un virus, vienen por esto, vienen por lo otro. Pero dice, la prueba a tu fe no viene de esta fuente. O sea que cuando vos sos un delincuente, vos entrás en una vida desordenada, infidelidad te genera un lío, no es una prueba a tu confianza en Dios el hecho de que te vengan consecuencias por haber sido infiel a tu matrimonio. No vengas con que, pastor, estoy llorando. No, deja de joder. Lo que tenés que hacer es arrepentirte, pedir perdón, restituir, hacer un pacto con alguien que te vigile, que te controle, que te pongas en un plan de restauración de tus valores. Y bueno, en medio de eso, practica tener fe porque nunca la has tenido. Entonces, que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor. Y uno dice, sí, pero me llamó la atención por entremeterse en lo ajeno. Y dije, tendrá que ver esto con eso. ¿No le llama la atención a usted? ¿Qué será esto de entrometerse? A veces el sufrimiento es merecido. Y uno debe tener sabiduría para acompañar a alguien que está sufriendo de alguna manera casi inesperada. Pero también distinguir en quien está sufriendo por delincuente, que sembró mala semilla y cosecha mala cosecha. Y a ver, lo que necesita este es diferente a lo que necesita el otro. Si nuestra vicisitud ardiente viene como resultado de nuestro propio comportamiento pecaminoso, entonces no sufrimos para la gloria de Dios. Estamos meramente cosechando las consecuencias. No confunda, no se confunda. Si usted no se preocupó por estudiar en un tiempo de su vida, si los gobernantes están llevando a la nación a un nivel cada vez más bajo en la educación, no nos sorprenda que en una época cosecharemos poca capacidad productiva, industrial, de investigación.
y seamos un país pacato, torpe. El Espíritu nos ha traído una palabra para que la gente no sea engañada a votar en estas elecciones. Solo los cristianos sabios por el Espíritu Santo, conforme a la palabra, se pueden dar cuenta de lo que está pasando en el país. Y yo ahora les pido, les ruego, les mando, les ordeno, porque a lo mejor alguien con que se lo pida es como si fuera una orden, y algunos, si no les ordeno, no lo hacen. Vayan al mensaje del sábado pasado. Porque es necesario no caer en engaño, no os engañéis, no sean engañados, porque Eva fue engañada y comprometió la integridad de su marido y su marido pecó. No podemos estar como país como estamos. Y ahora escuche para finalizar. ¿Qué significa esto de entrometerse en lo ajeno? Es tan interesante. Acá describe a una persona que está en autoridad y en responsabilidad. Dice la Biblia: padres, no exasperéis a vuestros hijos en las exigencias desmedidas conforme a su edad, para que no se desanimen. Los padres que le exigen a sus hijos más de lo que pueden conforme a su nivel, están en este nivel. Se entrometen mal en la vida de sus hijos. Aunque tengan autoridad, están cometiendo un homicidio. Una persona que está en autoridad y que se sale del cuadro de sus responsabilidades para condicionar la vida del otro por el rol, por la autoridad, y esto en este país está abundantemente diseminado. Y hay sufrimiento. La Biblia dice: van a padecer, porque están en el mismo nivel de homicida, ladrón, malhechor, por entrometerse en lo ajeno. Por el desempeño de su rol, hacen violencia en el otro. La trata de blanca, la injusticia en la policía, la injusticia en el Ministerio de Salud, el maltrato público cuando usted va a hacer un trámite, alguien porque está en un lugar abusa de su poder, no lo atiende ni lo honra, no lo reconoce, no lo atiende con dignidad, es un malhechor y debe sufrir consecuencias. La Biblia dice que a veces la prueba de fuego viene por entrometerse en lo ajeno. Hay una responsabilidad con cada uno. Y también está el que se entromete en la vida ajena por querer que se haga cargo de su vida y no haga él sus oraciones y pide que otro ore por él. No hace él sus tareas y quiere que otro le haga las tareas. No solo el que pisa de arriba, sino el que muerde de abajo. El que no hace lo que le corresponde, así le hayan dado un talento. Y porque no le dieron 2 ni 5, no hace lo que Dios espera y sabe que puede producir con un y a partir de un talento. Ese también está en el nivel de un malhechor. Y hay sufrimiento. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque es fruto
de responder sabiamente. Señor, me gozo porque estoy en el taller de tus propósitos. Y cuando algo sale mal, miro al que tiene los repuestos y la capacidad de arreglar. Y me gozo por estar en su taller y no en mi taller. Nos ponemos de pie. Gracias por estar aquí. Bendecimos a los que están escuchando esto y a saber si van a querer venir el domingo que viene. Y si miran estos dos juntos, el sábado pasado y el domingo de hoy, van a decir: yo hasta el 23 no me esperen. Señor, levantamos nuestras manos agradecidos. Porque ya sea como país, como provincia, como familia, como iglesia, como pastores, como personas, si estamos pasando por fuegos de prueba y somos tus hijos, hay un propósito mayor. Y ese propósito, por identificación contigo, nos trae gozo. En verdad no hay motivo de gozo por un montón de cosas para el hombre que no tiene una mirada espiritual tuya. Aún nosotros tenemos que pedir perdón por haber sido un testimonio desalentador por nuestra reacción ante una prueba. Señor, perdónanos por los pecados de no haber aceptado la prueba de carácter y se transformaron nuestras reacciones en violentas explosiones de ira, de enojo, de amargura, de resentimiento, de orgullo, de vergüenza. No hay que avergonzarse de las pruebas que vienen de ti. Al contrario, Señor, nos encomendamos a ti. En tu nombre, amén.